El cargo de comisionado del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Toca el turno al licenciado Manuel de Jesús Briceño Casanova. Son 30 minutos. Después vendrá una ronda de preguntas y respuestas y comenzamos con 3 preguntas básicas. Una, ¿quién es Manuel de Jesús Briceño Casanova? ¿Cuál es su experiencia, sus logros académicos y por qué quiere ser comisionado del ISAI? Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes, diputadas y diputados. Agradezco a esta Soberanía Popular por haber, y en particular a esta Comisión Legislativa de Transparencia y Protección de Datos Personales, por haber convocado a las organizaciones sociales para efectos de que pudieran presentar ante ustedes a los perfiles que pudieran ocupar el cargo de comisionados del ISAI. En lo particular, si ustedes me lo permiten, primero vengo representando a la Federación de Abogados y Colegios del Estado de Zacatecas, que me hicieron el favor de proponerme. De igual manera, al Instituto de Educación Superior, Instituto Alfa, en el Estado de Zacatecas, y a una asociación civil, Mujeres y Hombres Libres en Zacatecas. Deseo agradecer desde luego porque haber sacado una convocatoria para efectos de convocar a las organizaciones sociales, como lo he venido comentando, y desde luego tener la oportunidad de estar frente a ustedes para exponerles el interés de participar para este cargo. En particular, ha sido una preocupación personal el tema de la corrupción desde hace un buen rato. He participado en la administración pública, fui docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hemos participado en una diversidad de foros, actividades académicas y educativas, desde luego también en las organizaciones sociales. En fin, tenemos toda una historia ya vieja ahí en todo ello. Actualmente la preocupación, ¿por qué? Por efectos de lo que tiene que ver con de la corrupción, porque sentimos que siento que este país y esta sociedad no pueden continuar así. Hay que hacer los cambios, hay que hacer todo lo que sea necesario para que esto se produzca. De ahí participé incluso en una convocatoria similar a de esta soberanía. En este caso fue la legislatura anterior, donde participé en un primer momento para ocupar una magistratura en el Tribunal Administrativo, en el cual pues tuvimos la oportunidad de participar y desde luego la desventaja de no haber logrado el éxito en ese nombramiento. Y recientemente, en los últimos, en el mes de agosto, casi al término de la legislatura anterior, también participé para el Consejo Consultivo de este mismo órgano de transparencia en el Estado de Zacatecas. El interés de ello, insisto, es precisamente por ese tema. La otra situación es que también siento que en nuestro país hace falta, desde luego, que existan los mecanismos necesarios para efecto de que podamos tener la información que toda la ciudadanía quisiéramos tener. Me parece que no estamos cumpliendo actualmente las instituciones con solamente el tener la oportunidad los ciudadanos de solicitar la información. Creo que tenemos información en las redes sociales, sumamente, a veces más que información, desinformación justamente, pero que esta información tanto ya puede generar en este caso perdón si me permiten. Siempre estar en un espacio de estos causa nervios. Entonces,
Decía que realmente creo que no estamos cumpliendo a cabalidad las instituciones en la actualidad, justamente nada más con limitarnos a que este órgano garante del derecho a la información solamente puedan solicitársele la información a los ciudadanos. Creo que actualmente en las redes sociales fluye de manera permanente y constante información que puede ser validada o no de alguna manera, pero que al final de cuentas crea una conciencia colectiva, ya sea negativa o positiva. Y lo señalo esto, lo que ha pasado en los procesos electorales recientes, donde como los spots de alguna manera en nuestro país han formado como base estructural para efectos de que pudiera tenerse la ciudadanía la información de sus candidatos. Y bueno, creo que son las interrogantes que debemos de irnos planteando, ¿sí? Un spot es suficiente para conocer un proyecto de gobierno de un funcionario. Dejo las interrogantes por ahí. Indudablemente que quien tiene la información tiene el poder actualmente. De ahí la importancia de una educación social orientada con este sentido, ¿sí? Precisamente a que los ciudadanos puedan tener la información, pero no solamente la que soliciten, sino que la información sea realmente transparente, exista realmente en los medios de comunicación, fluya esa información que realmente crea una conciencia colectiva positiva, ¿sí? Con tristeza vemos de alguna manera que incluso en términos de crisis, en ocasiones desconocemos los ciudadanos cuáles son los procedimientos que las instituciones tienen justamente para realizar incluso sus actividades sustantivas. Les comento una experiencia personal. Cuando llegamos al Tribunal Electoral del Estado, era un tribunal que solamente existía en procesos electorales. Ahí estaba oculto. Afortunadamente, en la época que nosotros llegamos a ocupar ese espacio, surgen los llamados derechos, en este caso ciudadanos, y un juicio en este caso de derechos ciudadanos, mejor conocido o que se conoce en ocasiones como el derecho de amparo en materia electoral, y eso creó una apertura enorme a nivel social. Pero nuestra inquietud siempre fue que si son las instituciones, en este caso de los ciudadanos de la sociedad, deben de acercarse a ellas, deben abrirse las puertas para ellos. Insisto en este tema porque en el propio instituto ahorita tenemos un problema serio. No hemos nosotros podido funcionar, quienes estamos de consejeros en el Consejo Consultivo, no hemos podido actuar. Esta legislatura tiene conocimiento que presentamos incluso un documento de solicitud justamente para efectos de que estemos en aptitudes, no solamente de tener la información que requerimos de ese instituto, ¿no?, sino incluso de que se haga la legislación que se requiere a nivel interno para que esto funcione. Otras experiencias también en el carácter profesional son en el mismo sentido. Hemos hecho solicitudes a esa dependencia y a otras, y siguiendo los recursos igualmente, tal como los dice la ley, y no hemos tenido las respuestas. ¿Qué está pasando en este país? Pareciera que nos gusta la simulación o queremos vivir justamente en esta circunstancia. Yo soy enemigo de eso. Tengo una vocación de servicio desde muy joven. Iniciamos por allá incluso en organizaciones sociales a muy temprana edad. Fui fundador de un partido político, del Partido del Trabajo, no me escondo. A mí me tocó ser representante de ese partido en su momento. Me tocó llevar todo el procedimiento, no nada más aquí en Zacatecas, en algunos otros estados. Me tocó ser pionero del derecho electoral aquí en Zacatecas, de la propia legislación. Las leyes, los documentos a veces escritos, no reúnen realmente las características y que éstas cobren vida en la realidad. Y eso es lo que estamos viviendo aquí en este tema. Señores, yo les pido, diputados, precisamente eso. Y vine justamente a participar, más que por el interés propiamente de ocupar este espacio, que realmente sí lo tengo desde luego, pero fundamentalmente era para exponer de manera directa esto. Yo no quería incluso que el tema saliera del propio instituto.
En lo personal he llegado incluso a los propios comisionados, hemos estado su servidor en varias ocasiones, intentando justamente de que esto funcione. Pero resulta que solamente es un esquema inexistente en lo que tiene que ver con el Consejo Consultivo. Esto es, solamente en el artículo 5 de la ley, en este caso de la materia de este instituto, existe que habrá un consejo consultivo, o que hay un consejo consultivo. Esa fue toda la reforma. Y en un artículo 149 existe solamente las facultades que solamente podríamos en todo caso observar y proponer. Pero no existen los procedimientos ni para observar ni para proponer. Hay un vacío legislativo ahí.